La lección de Aragón, la segunda parte de Aragón, donde vamos a hablar de los últimos pueblos de Aragón, los sedetanos, los velos, titos y lusones y los turboletas. Los sedetanos va a ser el pueblo que va a ocupar el centro del futuro Aragón. En ellos se va a situar su capital, Zaragoza, y vamos a ver la importancia que tuvo al tener una de las tierras más fértiles y más ricas de la península. Fijaros que su propia terminación en etanos, como decía Untermann, las desidencias indican mucho, sería una desidencia ibérica, es decir, los sedetanos formarían parte del mundo ibérico. Pero no solo eso, fijaros que en su primera raíz aparece la palabra edetanos, es decir, que para muchos historiadores sedetanos y edetanos es el mismo pueblo, es decir, formarían parte del pueblo que vimos en los edetanos de Valencia y de todo el Levante, que llegaban hasta Tarragona, y formaría parte de un pueblo de mucha más entidad. Fijaros que la España de Avieno, un viajero, Avieno toma todo de un relato de un viajero del siglo VI a.C., que no sabe mucho del interior de la península, pero sí bastante de sus bordes. Fijaros que en la tierra de los sedetanos, en lo que es todo Aragón, coloca sin ninguna duda a los íberos. Pero no solo aquí, sino también los va a colocar en toda la Provenza, hasta el Ródano, incluso hasta los Alpes, que la marca ya que su límite pueda ser el Herold. Y fijaros que para Avieno el resto, lo que es Andalucía, sería el Imperio Tartésico, y luego aquí estaría el mundo, se desconoce, de los Beribraces, Cefes, Cempsi, que parecen nombres indoeuropeos, célticos, marcando tres Españas: la España tartésica del sur, la España ibérica de todo el Levante y la España céltica, por así decir, de las mesetas del Cantábrico y del Atlántico. Fijaros que en Hecateo, también muy antiguo, el 500 a.C., habla ya de los esdetes. Es decir, ya el mundo ibérico parece que está fragmentado en los lauragates, quizás es un recuerdo a los silargetes posteriores, y en los esdetes, es decir, con Edeta, la antigua Liria, capital de los edetanos. Es decir, que ya aparece una relación con el pueblo que vamos a ver. Sin embargo, para Estrabón, los edetanos ocuparían lo que era la zona de Tarragona Sur, Castellón, Valencia, Alicante, incluso Murcia, pero no ocuparían la zona de Zaragoza, donde estarían para él los celtíberos. Los silargetes, que también era un pueblo ibérico, estarían donde siempre los hemos visto, los yaquitanos, pero en la zona de Zaragoza, que Estrabón no lo deja muy claro, pero da la impresión que están situados los celtíberos. Sin embargo, Plinio, que es posterior, no le queda ninguna duda. Fragmenta a los edetanos en tres pueblos, y da la impresión que tiene más conocimiento que Estrabón de los pueblos que habitan, y sin duda coloca a Zaragoza en los edetanos, es decir, que recupera la antigua noción de Avieno. Y como vemos, la frontera está poblada de pueblos belendones, arebacos, celtíberos, carpetanos, celtíberos, oloretanos, es decir, pueblos de la montaña que parece que están amenazando esta cuña de territorio edetano. Los edetanos, por tanto, van a ocupar un territorio importantísimo porque ocupan el corazón de Aragón. Hemos visto que en Aragón hemos estudiado los cerretanos del Pirineo, quizá los yaquetanos al pie del Pirineo, los silargetes, que estaban en toda la zona de Huesca y Lérida, y ahora llegamos a los edetanos. Ocupan el corazón porque van a ocupar la zona más rica, que es el Valle del Ebro, casi prácticamente hasta las fronteras actuales de Tarragona. Van a ocupar todo el sur de Zaragoza, desde el Moncayo, tomando parte del Jalón, hasta quizá una línea al pie de la cordillera ibérica, del subramal aragonés, por la zona de Cariñena, la Almunia, Andorra. Va a ser un territorio, hasta el río Matarraña, un territorio con muchísimas posibilidades por los regadíos del Ebro, por las grandes llanuras, que aunque hoy están esperando el riego, se podrían ser riquísimas, de Alcañiz, de Azaila, de Calanda. Es decir, es un territorio fundamental para entender el Aragón futuro, el Aragón actual. Fijaros que el propio nombre, hemos dicho, hace referencia a un pueblo ibérico y hace una referencia a su relación con los edetanos. Para muchos son pueblos hermanos, para otros son el mismo pueblo, que puede pronunciarse como edetano o sedetano. Entonces, cuando vimos el límite de los edetanos,
Ya vimos que era la zona de Tarragona, hasta casi Tarragona, con toda la zona del Priorat, la zona del límite de Alcubierre, la Sierra de Alcubierre, que será un límite sedetano, hasta el Gállego, hasta el Jalón, donde van a estar los vascones, y luego por el Moncayo iría avanzando, ocupando las tierras de Aragón, sur de Zaragoza, Teruel, a caballo de la Ibérica, para continuar por las zonas de Valencia, Castellón, Alicante, incluso la zona de Murcia, gran parte de la provincia de Murcia. Es decir, que forman parte de un pueblo muy poderoso, que ocupa una gran parte de la península, las tierras probablemente más ricas de la península, porque capturan no solo todo el Levante, sino también el corazón del Ebro. Y por tanto, los sedetanos van a formar parte, quizá en su momento ya había sido mermada, pero van a formar parte de un gran imperio, una gran confederación de pueblos ibéricos, que luego dará origen a los reinos de Valencia y Aragón. ¿Cuál era el límite sedetano? Parece claro que los sedetanos llegaban hasta la frontera con los vascones, que podía ser el Gállego, los montes de Castejón, es decir, la zona de Zuera podía ser sedetana, y luego la sierra de Alcubierre. Y luego, en mi opinión, llegarían hasta el Matarraña, en frontera con los Ilercabones. La frontera de Tarragona viene un poquillo más abajo. Seguirían luego, estarían la frontera, vendría por la zona de Calanda. De Calanda podría ir a Cariñena. Algunos avanzan su límite en Belchite. Yo creo que Belchite es demasiado profundo, estrecha demasiado el territorio sedetano. Aquí veremos luego cómo los velos, titos y lusones van a atrapar territorio que sin duda fue territorio sedetano, hasta unir con los sedetanos de Valencia, pero van a aparecer aquí unos pueblos celtíberos que van a ocupar territorio que sin duda era sedetano. Y como vemos aquí, la frontera con los misteriosos lusones de Tarazona darían el Jalón, la Almunia, Cariñena. Fijaros que la capital de los sedetanos se considera que estaba en Azaila, cual Belchite está demasiado cerca para ser un pueblo enemigo. Y fijaros que Zaragoza va a ser un poquito su heredera. Entonces los sedetanos van a estar rodeados, como veis, de pueblos, los vascones, que probablemente eran un pueblo aliado, hay documentos que parece que lo afirman, la misma situación de Zaragoza tan cercana a los vascones, parece que trata de convertirse en una ciudad-mercado para los vascones. Veremos que da la impresión que sí, que los vascones van a apoyar a los sedetanos. Tiene los ilergetes, que sin duda van a ser siempre enemigos de los sedetanos, va a intentar los ilergetes llegar a conquistar el rico Ebro, al final llegaron hasta Celsa, hasta Velilla. Tenemos los ilercabones, que nuestra duda es si eran edetanos o no, o si estaban emparentados con los ilergetes. Si estaban emparentados con los ilergetes, sin duda habrían establecido guerras contra los edetanos, porque hay una confederación que trata de... Pero si realmente eran edetanos, habrían sido el mismo pueblo, con lo cual no habría habido enfrentamientos. Entonces la frontera del Matarraña. Luego veremos cómo estas fronteras, curiosamente, son las fronteras en la guerra civil, ¿no? Veremos cómo las columnas que salen de Cataluña, como los insurgentes, pues al final tratan de rodear Huesca, tratan de conquistar Zaragoza y Teruel. Y fijaros, es asombroso cómo la Sierra de Alcubierre fue la frontera y casi, aunque llegaron hasta la batalla de Belchite, llegaron a amenazar Zaragoza, todas estas fronteras fueron muy discutidas, muy reñidas, hasta la famosa batalla del Ebro, en la zona de los Ilercabones. Pero todos estos ríos los conocen muy bien, los conocieron muy bien las brigadas internacionales que fueron retirándose río tras río, perdiendo casi todos sus componentes en estas tremendas batallas, que nos recuerdan muchísimo la defensa de los sedetanos de su territorio. Fijaros que en la guerra civil la salvación de Huesca y de Zaragoza y en parte de Teruel se debió al apoyo de los vascones, los requetes navarros, por el cual deduzco que en muchas ocasiones los sedetanos han precisado la ayuda de los vascones para estos grandes enemigos que tenían en el norte. Y por aquí, como hemos dicho, había una serie de pueblos que probablemente ocuparon territorio sedetano y que fueron pueblos que Roma luego fue poco a poco anexionando hasta la gran lucha contra los celtíberos. No hemos hablado aquí, luego veremos, de los suesetanos de Huesca, que son claves para entender la formación luego de Aragón.
Aquí vamos a volver a hablar de este tema porque hay historiadores que, por una frase de Tito Livio, donde dice que en la batalla contra los ilergetes estaban los ausetanos, el territorio ausetano, de ahí se ha llegado a la conclusión, como sabéis, cuando vimos los ilergetes crean una confederación de pueblos, con pueblos de la Cataluña profunda, con los lacetanos y los ausetanos, que los ausetanos estaban en Vich, es decir, forman una confederación, podríamos decir, catalana contra Roma, que trata de atacar a los sedetanos de Zaragoza. Entonces, por esa frase muchos han deducido que aquí existían los ausetanos del Ebro, es decir, un pueblo relacionado con los ausetanos de Vic, de Osona, y que estaría desde el río Martín. Pero si aquí hay un pueblo, los sedetanos ya no llegarían hasta el Matarraña, sino que desde el río Martín hasta el Matarraña, o hasta la frontera actual de Tarragona, estaría el pueblo de los ausetanos, un pueblo relacionado con los ausetanos de la Cataluña profunda, y que tras la muerte de Indíbil en la guerra de Roma contra los ilergetes, los sedetanos habrían ocupado todo este territorio y habrían desaparecido los ausetanos. Es una teoría interesante, pero a mí me extraña muchísimo. ¿Por qué? Porque la capital de los sedetanos, si era Zaila, está demasiado cerca de la frontera. Zaila se entiende como capital de un territorio equilibrado, un territorio que llegase hasta el Matarraña. Después me extraña mucho que los ausetanos de Vic, que es un paisaje mucho más verde, unos tipos de cultivos muy diferentes a estos tipos de espacio desértico necesitado del regadío, que es todo este bajo Aragón, y lo veo mucho más ligado al mundo sedetano, ¿no? A las grandes llanuras que necesitan el riego para sobrevivir, que pueden ser muy fértiles con el gran río. Me da la impresión que todo este territorio fue sedetano. Aparte había una relación sedetano-edetano con los edetanos que en principio llegarían también hasta aquí, que quedaría truncada por los ausetanos. No sé, me parece extraño que si los ilergetes con todo su poder no lograron cruzar Alcubierre y llegar al Ebro, parece muy extraño que aquí los sedetanos hubieran dejado implantarse un pueblo entre ilercabones y ilergetes, pueblo procedente de la zona de Vic. Me parece un tanto extraño. Pero sí lo que estamos viendo es que estos sedetanos son el último eslabón ibérico, el último espolón del mundo ibérico, si es que los vascones no son ibéricos, luego lo veremos, frente a un mundo celtíbero, celta, indoeuropeo. Estamos ante la lucha entre el mundo mediterráneo y el mundo indoeuropeo, y esa frontera está pasando en el borde de los sedetanos. Y como es natural, los celtíberos, los indoeuropeos, van a tratar de ocupar las ricas tierras del Ebro y ocuparán también las tierras serranas, serán los famosos belibraces, que estarán siempre atacando Valencia, atacando Sagunto, que Roma tomará como excusa para atacar luego las altas tierras serranas y la meseta. Es decir, como vemos, los sedetanos están en un punto muy delicado porque son la avanzadilla del mundo ibérico y van a sufrir, luego lo veremos, acometidas de pueblos celtíberos o indoeuropeos que los van a fragmentar. Pero fijaros que si uno ve el territorio sedetano, se da cuenta lo maravilloso que llegó a ser. Fijaros que ha controlado el Ebro en uno de los puntos más fértiles, más ricos, la gran llanura del Ebro en Zaragoza. Ha fundado Roma una gran ciudad en relación con todos los pueblos de alrededor. Han logrado limitar a los ilergetes en la Sierra de Alcubierre, es decir, que han logrado controlar el Ebro con la frontera de todos los monegros. Han logrado también controlar a estos pueblos celtíberos de velos, titos y lusones, que descendiendo de la Ibérica, desde la Sierra de la Virgen, del Águila, han intentado llegar al Ebro también, desde Tarazona, desde la zona de Cariñena, la Almunia, los han logrado controlar, y luego han logrado llegar hasta el Matarraña, siguiendo el Ebro, donde quizá haya un pueblo, Ilercabón, que quizás sea un pueblo aliado por ser un pueblo edetano. Es tener la gran duda de si controlaban la desembocadura del Ebro y por lo tanto la entrada de barcos, porque recordar que el Ebro era navegable para los barcos hasta Barea, hasta Logroño. Este era un puerto de mar, no era un puerto fluvial, era un puerto marítimo, ¿no? Entonces, este territorio es un territorio muy hermoso, de una gran longitud,
que atrapa todo en la zona corazón de Aragón, Bajo Aragón, realmente pudo ser un verdadero paraíso. Nos preguntamos entonces cómo es posible que sobre territorios tan diversos, ya vimos que aquí estaban los ilergetes, los cerretanos, los yacetanos, aquí hemos visto los sedetanos, quizá los ausetanos del Ebro, y aquí los velostitos lusones, los turboletas de Teruel. ¿Cómo sobre un territorio tan extraño, con pueblos tan diversos, se ha formado Aragón? Aquí surge la duda de si los ilergetes, que os recordáis cuando hablábamos de ellos, tiene la duda si existió un pueblo. Plinio habla de que Huesca está en la Suesetania, aquí aparece el tema de los suesetanos, no sé si hablamos en los capítulos anteriores. Es decir, que los historiadores aragoneses quieren venir a demostrar que existían pueblos que luego iban a dar origen a Aragón, porque eran pueblos diferentes de los ilergetes de Lérida, diferentes de los vascones, y que esos pueblos van a ser la base del futuro Aragón. Quizá sea cierto, quizá efectivamente aquí hubo un pueblo dominado por los ilergetes y que en la reconquista el reino de Aragón recupera esas fronteras, porque si no alguien diría, ¿por qué Lérida, toda esta tierra, no siguió siendo de los condados catalanes? ¿Por qué la frontera se acercó tanto a Lérida, ¿no? Pues quizá porque aquí había un pueblo que eran los susetanos, que eran los yaquetanos, que eran quizá, como dicen algunos historiadores, los antiguos pueblos de Jaca, que habían sido dominados por los vascones. ¿Por qué Cinco Villas, que había sido vascona, que había sido del obispado de Pamplona? ¿Por qué Aragón la reclama y consigue que Cinco Villas no sea de Navarra? Había algún pueblo ahí, como afirman algunos, estaban también ahí los suesetanos, con lo mismo con los yaquetanos, los de Jaca. Es decir, había fronteras antiguas que los vascones habían ocupado y que el reino de Aragón recupera fronteras antiquísimas, porque fijaros que los ilergetes han borrado totalmente cualquier pueblo que hubiera aquí. Recupera el reino de Aragón antiquísimas fronteras entre los de los antiguos edetanos, que luego los celtíberos de Velostitos y Lusones habían ocupado, pero Aragón recupera esa frontera hasta el Tajo, hasta la frontera del Tajo. ¿Por qué la frontera entre Teruel y Valencia, cuando el reino de Valencia procede del reino de Aragón? ¿Qué frontera se estableció aquí? Quizá una frontera turboleta, que percibía Aragón que esta tierra era muy diferente, era tierra levantina frente a las tierras de Teruel, y igualmente con la frontera con los ilercabones de Castellón y Tarragona. Es decir, recupera el reino de Aragón, suma una serie de pueblos sobre una antigua unidad racial, o logra darles tal cohesión con la capital, con las distintas capitales que tuvo para crear el reino de Aragón. Y luego si vemos la corona de Aragón, nos damos cuenta que en sus límites, desde la zona cerretana, la zona de los ilergetes, la zona de los sedetanos, y luego toda la divisoria con La Mancha, la serranía de Cuenca, hasta Murcia, no está recuperando la corona de Aragón. Fijaros cómo luego se incorporarán a ella los condados catalanes, se incorporará la Provenza, se incorporará hasta el condado casi de Niza, todo ese territorio que había sido ibérico. No está la corona de Aragón, con las Baleares, recuperando el antiguo territorio que ya bien o marcaba como el territorio de los íberos. Desde los Alpes prácticamente, todo llevaron las barras de Aragón. ¿No está recuperando el antiguo mundo ibérico? ¿Es posible que un reino, la corona de un reino medieval, creando el reino de Valencia, de Murcia, tendría que haber pertenecido por conquista al mundo valenciano, como había pertenecido quizá al mundo contestano? Y fijaros que en Alcaraz, no sé si lo dije antes, se reúnen los reyes de Castilla, Navarra y Aragón y dicen que esto es uno de los centros de España, porque desde aquí se domina Castilla, se domina Andalucía, se domina el Levante. Es una antiquísima frontera, quizá Navarra, el tema navarro, que había dado origen a la corona de Aragón, al reino de Aragón, quizá tenía que haber pertenecido a esta corona. Navarra siempre ha quedado como una especie de bisagra entre Castilla y Aragón, como un territorio diferente, mezcla de ambos. Luego lo veremos en ver los vascones. Y fijaros cómo la corona de Aragón recupera un territorio del antiguo, podríamos decir, confederación o imperio ibérico. Y muchas gracias.